a fijarme más en lo que sucedía con el jazz cuando empecé a hacer el programa, que fue en el 89. Yo me aventé al ruedo y me di cuenta que no sabía nada de jazz y que nadie me iba a pasar nada de información, entonces de alguna forma fui aprendiendo yo a la par del programa y me di cuenta que sí había una escena de jazz que estaba un poquito como perdida en la ciudad, ¿no? Y conforme yo fui haciendo el programa, que yo estoy a cargo del programa desde hace casi ya 17 años, yo vi que empezó a haber un mayor interés de los músicos por conocer del jazz y por tocar jazz, ¿no? Yo cuando me fui de Guadalajara aproximadamente en el año 98, existía ya un movimiento de grupos, no muy fuerte obviamente como puede ser nacionalmente hablando como en la Ciudad de México, pero sí había grupos interesados, músicos, algunos lugares donde podías ir a escuchar, pero realmente no se había consolidado, creo, una dinámica de trabajo, de grupos y mucho menos de educación, ¿no? No había instituciones o no había iniciativa a la cual seguir en el campo de la educación, ni en lugares de espectáculo, vamos. Y yo sí siento que de unos 4 o 5 años para acá ha habido mucha más continuidad en la organización de conciertos y sobre todo un interés más real, más tangible de los músicos por aprender jazz, ¿no? Por tocar jazz. O sea, nunca antes en la ciudad se había visto que todos los días, incluyendo domingos, pudieras ir a escuchar jazz en algún sitio, ¿no? Y sí ha sido importante como a través desde el 98, que yo me fui hasta que regresé hace un año, el giro que se ha gestado, no solo en los músicos, sino también en la gente que asiste a los espectáculos, a los conciertos, el interés también de estas personas por indagar más, ¿no? Hay más interés de la gente por descubrir nuevas formas de hacer música, ¿no? Hace 4 años yo comencé a colaborar con Cultura UDG con un ciclo que se llamó en aquel entonces Jazz Alternativo. La idea era que Secretaría de Cultura, Ayuntamiento y Cultura UDG iban a participar coproduciendo estos conciertos y yo iba de alguna forma a dirigir la parte del elenco, ¿no? Estuvimos haciendo así 2 años conciertos, pues con grupos, algunos más conocidos que otros, pero grupos que de pronto llamaron la atención de los medios y de las mismas instituciones en el sentido de que dijeron, podemos llenar con jazz, ¿no? De repente llega Gilberto Cervantes, que es el trompetista con el que yo trabajé muchos años en La Dosis. Él regresa de Boston con mucho de la parte de educación metida en la cabeza, con una visión que como músico aprendió a tener en Boston, ¿no? Y de repente llega y dice, bueno, ¿qué hago en Guadalajara, no? ¿Qué puedo aplicar de lo que yo aprendí estos años allá? A Gil le digo, ¿por qué no vamos platicando para seguir haciendo este ciclo, ¿no? Y de repente caímos en la cuenta de que le faltaba a Guadalajara no solamente la experiencia del jazz en vivo a nivel espectador, sino cómo vamos a hacer que esa gente se empape de jazz, los músicos especialmente. Entonces, bueno, Gil dijo que a él le encantaría desarrollar todo un programa educativo a la par de los conciertos.